El micro se queda ahí, ¿no? Todo el rato. Movemos el micro. Ahí está bien. Sí. Vale. ¿Empiezas tú, Leire, o no? Bueno, Ah. la presentación. Bueno, sí, gracias por haber venido hoy a Oray Cultura Cartea. Hoy presentamos los libros de Iván y Marta en el marco del 6º aniversario de la Encarte. Lo primero, pues, fundamentalmente, agradecerles a ambos que hayan venido a Gasteiz dentro de la gira que están haciendo además por Euskal Herria, también a Leire, que nos ha puesto en contacto. Y bueno, pues para nosotras pues un honor y bueno, pues estamos encantadas de recibirles porque bueno, hace un año y pico pusimos en marcha una biblioteca, así que bueno, pues ir sumando volúmenes, pues haré un poco de los proyectos que tiene la asociación y bueno, y sin más, comentaros que es una asociación sin ánimo de lucro, de tal manera que bueno, pues, los potes que echéis en la barra, ya que son proyectos populares, pues el dinero siempre va destinado a la promoción de la cultura, como es el caso de hoy, y bueno, pues además tenéis un pincho de tortilla para poder degustar, y luego al fondo también están los libros de ambos para luego poder comprarlos. Y bueno, sin más, la presentación de los libros, si hay algo que luego queréis comentar, adelante a ellos, ya está. Bueno, gracias a vosotros, lo primero, por acogernos con estas movidas nuestras. Voy a empezar yo, ¿no? Sí, puedes empezar. Vale. Antes deciros que, bueno, Doc y yo, los libros no tienen mucho que ver, son temáticas muy distintas, pero Doc y yo estamos muy unidos por muchos motivos. La música, que, hostia, primera copla de la noche, venga, vamos, que yo me cojo el micro y me voy a cantar, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué pasa? Esos agudos. Igual son misterios. Cuidado, ¿eh? Que no estemos contactando con otras dimensiones. ¿Puedo hacer un inciso? Sí, claro. Me han dicho que hay un momento en el que se puede fumar, avisadme. O sea, para que esto dure más de 10 minutos, digo. Bueno, lo que tienen en común el libro de Marta y el mío, aunque son muy diferentes porque el mío es más de temática política, digamos, y el suyo de parapsicología o misterios. Es que en realidad no dejan de ser los dos un viaje. El suyo a la infancia, a la casa de Verges, donde estuvo, iba a decir recluida, bueno, de vacaciones persistentes. Exacto. Y el mío a investigar la vida de mi padre, que murió cuando era pequeño y en mi familia no sabíamos mucho de su pasado. Bueno, como en todas las familias creíamos saber, pero ha resultado que no sabíamos demasiado. Voy a empezar explicando un poco mi libro, Desafecto. Es difícil de explicar sin hacer spoilers y voy a intentar que no haya ni uno. Es en forma de novela y en primera persona la vida de mi padre, Vicente, que es el protagonista de la novela, que murió cuando yo tenía 12 años y en la familia sí que es cierto que supimos de su militancia cuando era joven en CNT. Bueno, para que ubiquéis un poco la historia, este año habría cumplido 100 años. O sea, podéis imaginar que es del 21, guerra civil y demás. En la familia sí que sabíamos que había pasado por la cárcel, pero como el 90% de la población catalana, cuando el señor Franco arrasa, por su militancia en CNT, que en aquellos momentos la militancia en Cataluña era el 90%. O sea, bueno, os imagináis toda Cataluña. Sufrió un juicio sumarísimo, que en la mayor parte de los casos consistió en estar un mes en talego esperando ese juicio y al no tener causas pendientes salió. Eso es lo que sabíamos en la familia y ahí creíamos que quedaba todo. Entonces, ya hace 3 años, un día en Google, o sea, estaba mirando en Google de Gau Pasa, de comer techo, ya sabéis, que os voy a contar en Euskal Herria. Me dio por poner su nombre en Google, que es una cosa que había hecho durante los 20 años que existe Internet, más o menos, y nunca salía nada y aparecía un resultado, que era una noticia muy corta en la publicación Nacrata, una revista catalana anarquista, en la que se informaba de su detención tras robarle a un señor que se estaba bañando en el río Segre 300 pesetas y el reloj. Aquello me sorprendió bastante, me quedaba tema, salí de la cama y a partir de ahí empecé una investigación de 2 años tirando de hilos, en los cuales te encuentras mucha propaganda, mucha en los azules, pero también mucha en los rojos. Y sobre todo al principio aprendiendo cómo funciona la burocracia para mirar archivos, porque no te puedes presentar allí
como quien va al Zara a comprar calcetines. Es bastante complicado. En el caso de Cataluña aún es más complicado porque tenemos unas leyes de protección de datos diferentes, pero bueno, en España, aunque parezca mentira, el trato fue bastante mejor. La realidad es que aquella investigación sacó a la luz 25 años de talego y 2 campos de concentración, lo cual fue bastante chocante, sobre todo para mi madre, que todavía está viva, y le iba contando cómo iba un poco la movida, los avances. Y aquel mar de datos muy filtrados, por lo que os decía de la propaganda, porque a veces encuentras algunos delitos en los que mi padre queda reflejado como un héroe en las publicaciones rojas y un asesino en las azules, y probablemente no sea ninguna de las dos cosas, sino que era otro contexto y otra situación. Aquellos 2 años derivaron en la escritura de Desafecto, como digo, en primera persona, o sea, me tuve que poner en la piel de mi padre durante un tiempo para escribirla, pero lo creía así, imprescindible para que no pareciera Wikipedia, una exposición de datos ordenados cronológicamente, sino que le pudiera dar un ritmo trepidante a la novela que creo que requería para que no se convirtiera en turra. No sé si puedo decir muchas cosas más de Desafecto. No es que tenga ganas de fumar, pero es que todo lo que puedo añadir creo que me meto en terrenos de spoilers. Sé que aquí hay gente que lo ha leído, que igual tiene preguntas o consultas de interacción. Pero un poco por encima la historia es esa. O sea, la sorpresa que supuso para toda nuestra familia esos 25 años de cárcel por toda España, con muchos delitos, algunos reales y otros las típicas acusaciones de posguerra, que te cargan muertos, gente para ponerse medallas, bueno, la cultura del chivatazo. Y el concepto que tú tenías de tu padre, al acabar la investigación, al terminar el libro, ¿cambió? Porque, ¿tú qué relación tenías con tu padre? Bueno, mi padre fue una persona que nunca estuvo muy presente en casa, porque él trabajaba en un bar en el que la mayor parte de los días se quedaba incluso a dormir. Ahora, con la perspectiva que me da esta investigación, a lo mejor entiendo que él necesitaba esa celda en la que dormir solo, no sé, como efectos secundarios, porque la realidad es que venía a casa igual un par de noches a la semana, como mucho. Y sí que es verdad que yo lo tenía como muy... Bueno, se muere cuando eres un crío y lo tienes como muy mitificado. La lectura que viene después de Sarri Sarri, de los fachas han jodido a mi padre. Pero la realidad es que los rojos ya le jodieron bastante antes y los azules continuaron con la movida. Pero sus primeros problemas, siendo militante de CNT, los tuvo con el bando rojo. Y al sentirse traicionado por los suyos, es normal que ya la lucha sea contra todos. Contra los azules por motivos obvios, pero contra los rojos también por rencillas del pasado. En aquella época la cárcel se dividía en 2 grandes grupos, que eran los presos políticos y los presos comunes. Y en el caso de mi padre le tocó comerse lo peor de los 2 grupos. O sea, él se le consideró preso desafecto, que significaba que con el nuevo régimen ni encajabas ni ibas a encajar, no habías hecho el ejército y estabas contra España y contra todo. Y te comes ese marrón por ser un preso desafecto. Pero en el periplo de fugas, persecuciones, aparecen un montón de delitos de rango común, digamos. Con lo cual tienes las privaciones de libertad, la imposibilidad de redimir condena de un fuguista, por ejemplo, y en los problemas de ser considerado también preso político, lo peor de los 2 mundos, digamos. Entonces, también me interesa, estoy haciendo una entrevista, no sé si os habéis dado cuenta, el viaje que haces entre archivos y toda la historia de tu padre en penitenciarías y lo que vas encontrando, ¿cómo fue todo este proceso de investigación? Bueno, al principio lo que encuentras, como está en Google, digamos, o en archivos digitales, empiezas a obtener datos inconexos, que yo me fabriqué un Excel que se llama cronograma, que es una cosa que aprendimos con el procés de Independencia de Cataluña. Fui de ruta. El cronograma también, ¿no? Teníamos el cronograma. Hay varios... Sí. En el que yo iba apuntando y añadiendo filas de todas las movidas que me iba encontrando. Aquello se iba llenando
desmesuradamente y siempre tenía la sensación de que era como un puzzle en el que me faltaba la pieza del medio todo el rato, todo el rato. Bueno, me recorrí todos los archivos históricos, los papeles de Salamanca, su puta madre, hasta que un día en el archivo de Huesca, al salir, me estaba tomando un gin tonic y algo de picar de lo mío y estaba hablando con Lechón. No sé si aquí la gente conoce a Lechón. ¿Tú conoces a Lechón? Bueno, sí. El Lechón. Un buen tío, si viene por aquí. Y buen batería. Y hablando con él caí en la cuenta de que en aquella época pre-internet, digamos, la única manera de no duplicar ficheros de una persona en los traslados penitenciarios tenía que ser que el fichero, que el grueso, viajase con el penado en todos sus traslados a todos los sitios. O sea, me vino eso como un flash. Y desde allí mismo escribí un email al Archivo Histórico de Valencia, que es la última cárcel civil, porque luego vinieron otras, en las que él estuvo, y me confirmaron que allí tenían 1000 archivos a su ¿Cuántos? nombre. 1000. ¿1000? 1000. Porque ahí, si alguno hace una investigación de esas, la palabra más importante de todas es vicisitudes, que es el día a día. Hay unas hojas enormes en las que apunta motines, peleas, autolesiones, hospital, todo eso. Y efectivamente lo tenían ahí. Y fui a buscarlo y esa fue la pieza en la que todo encajaba. Porque por muchos errores del sistema en esa época, aparte de analfabetismo y otros, te encontrabas que había fechas en las que mi padre estaba fugado y en una cárcel el mismo día, porque erratas han puesto mal el día. Y es cuando tienes esos 1000 ordenados día a día que ahí ya ves claro dónde está el error y por qué está el error. El toque que tienes también te ha ayudado bastante, ¿no? Sí, gracias por venir. Hasta luego. Sí, el toque también ayuda mucho para estas cosas. Claro. Una pregunta más. Sí. ¿Tu madre...? Esta gente podría no haber venido. Buenas noches. Luego os dejo hablar a vosotros. Ahora voy a hablar yo. Tu madre, al leer esta historia, ¿qué te dice? Por ejemplo, ¿qué le hubiera parecido a tu padre leer esta historia? Sí, Su historia. Sí, eso fue bastante brutal, porque claro, yo todos los datos que me iba encontrando, la persona que tengo más cerca en la familia y a la que le iba explicando todo lo que encontraba era mi madre. Que ella siempre llegaba a la conclusión de que no sabía con quién se había casado. Yo solía tranquilizarla diciéndole que no se preocupase, que eso era toda su generación, ni se ha corrido en su vida, ni saben con quién se ha casado. Eso es así. Pero sí que es cierto que mi madre hace poco estábamos comiendo y me dijo una cosa en la que yo no había reparado. Voy a hacer un inciso antes. Sí que es verdad que cuando acabas toda la investigación y acabas el redactado, o al menos a mí me surgió la duda moral de quién era yo para, si ese hombre se había empeñado en enterrar su pasado, en quién era yo para desenterrarlo. Me supuso un debate de varios días con mi TOC y con mis movidas, que acabé considerando que sí que estaba autorizado, con el respeto que merece. Pero mi madre me dijo una cosa que me pareció bastante bonita, que estábamos comiendo, hablando del libro, y mi madre me dijo, tú sabes que si estuviera vivo te pegaba la paliza de tu vida, ¿no? Y me pareció bastante bonito. Creo que tiene razón, que 2 hostias me las habría llevado. Pero bien. ¿Y alguien tiene alguna pregunta? Que a lo mejor está en fantasma. Ahora ya no vamos a ir a tu No, claro. Hay una conexión que es que podríamos ir a la casa de Bercias, que yo creo que eso es un punto... Mira, por ahí van. Descubrir a tu padre después de tantos años, ¿no? Pues es que me murió cuando tenía 12, a ti personalmente, A mí me ha supuesto... Claro, yo con 12 años la imagen que tenía mi padre tan grande, ¿no? Sí, a mí todo el proceso me ha causado una herida bastante grande, que por suerte la acogida posterior del público ha sido infinitamente superior a esa herida. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuando mi padre murió yo tenía 12 años y en el colegio, por ejemplo, hasta los 18 yo nunca dije que había muerto. O sea, todos mis referentes de gente huérfana eran el musical Annie, películas de Charles Dickens, todo me parecía, hostia, ser el huérfano del cole, ojo. Y en mi caso mucho más grave, porque mi mejor amigo era huérfano. O sea, lo tenía a huevo, pero decía, no, mi viejo está vivo, búscate la puta vida, apáñate. Tampoco yo era un estudiante ejemplar, aunque escriba libros. Entonces la solía liar parda, el profe me decía, mañana venga tu padre. Y yo decía, sí. O sea, ¿Dónde estaba? Ahora la ouija y para adelante. ¿Dónde decías que estaba?
No decía nada, simplemente aquel hombre no aparecía. Vale. Ojalá hubiera podido ir, yo habría sido el primer sorprendido. Imagínate, ¿cómo le cuento a mi madre? Otro libro. Hostia. Pero sí, la verdad que en ese sentido sí que he normalizado su persona. De hecho, me sorprende que ya rara vez me refiero a él como mi padre. Ya lo llamo Vicente. Después del libro me sale más así, como con una distancia. Ya no me parece un superhéroe, me parece una persona humana. Que sí que es verdad que en esa investigación he encontrado muchos delitos que tenía muy claro que yo me iba a juzgar desde mi sofá y que, siendo sincero, yo habría sido peor persona, creo. O sea, los veo y digo, guay, igual ahí habría ido más a fuego. Igual a otro le parece que es una barbaridad todo lo que hizo. Yo creo que si ese hombre hubiera descubierto las drogas y cosas, pues nos pareceríamos más. Es que es interesante su libro porque te da una visión del contexto de guerra, que tenemos un poco pues blanco o negro, un bando o el otro, pero aquí hay mucha escala de grises y es lo que dice él. ¿Cómo vas tú? O sea, no sabes ni cómo vas a reaccionar ante un hecho, yo qué sé, que te pueda asaltar, un peligro de muerte. Y este libro te hace ponerte en la piel de esta persona y, claro, a veces yo estaba leyendo el libro y en fuerte, o sea, en alto decía, Vicente, por favor, no la líe. Pero claro, ¿qué vas a hacer tú? Es que muchas veces te pones, empatizas mucho con Vicente. Yo estaba con él ahí, escondida detrás de unos matojos. Sí, creo que Vicente tiene... Conocéis a Ignatius, ¿no? El humorista. Sí. Creo que Vicente tiene un punto de Ignatius que lo estás viendo en directo y estás todo el rato diciendo, hostia, no vayas por ahí, no vayas por ahí. Pero ya sabes que va. Y va. Vicente también es así, es bastante imprudente. Creo que nunca pensó las consecuencias de nada. Y es muy gracioso también el concepto de buena suerte y mala suerte, ¿eh? Porque dices, hostia, se ha comido 25 años de cárcel, pero mirad la portada. Explica esto de la portada, que es muy bestia. Sí. O sea, la portada, él ahí está dentro de la prisión en Valencia. Y cuando miras en Google fotos de esa época en la cárcel es todo piojos, desnutrición, ropa rota y parece el alcaide, parece el dueño del talego. O sea, una cosa es buscarte la vida y otra cosa parece el Jesús Gil ahí. Y dices, este hombre... Es que tiene mucha tela, Vicente. Sí, creo que obviamente estar 25 años en la cárcel es muy mala suerte. Pero creo que tuvo mayor porcentaje de buena suerte. Creo que en aquella época con unos antecedentes ha sido más fácil que te fusilen. Y la primera semana, ¿no? Los 25 años. Claro. Si libró de todo eso, yo creo que tuvo bastante suerte en aquel contexto. Pero has encontrado en la labor de investigación historias paralelas igual, ¿no? Personajes también, bueno, que estaban Sí. escondidos o por voluntad propia, supongo, porque el tiempo los va escondiendo, ¿no? Te habrás encontrado igual personajes que si incluso tirarías de hilo, no digo, claro, ¿sabes? Sí, lo he tenido que hacer. Sí, ¿no? Cuando ha aparecido algún personaje importante que yo sabía que iba a aparecer en la novela, he tenido que investigar, leerme biografías suyas, buscar info. Es que en realidad cuando hablamos de una investigación son varias. Es una primera que te centras en tu padre, luego la misma con faltas de ortografía, había mucho analfabetismo, en vez de Hernández, Justribo con B, con V, todo esto. Y luego escribiendo una que es bastante farragosa, que a lo mejor tú estás ficcionando y dices, se encendió un cigarro. Y ahí tienes que parar ya, pero ¿qué cigarro? ¿Qué marca de tabaco había en Lérida en el 40? Porque igual pones un Winston y la has cagado. O un SEA 131 y la has cagado. Es una continua búsqueda para no fallar en eso. Que obviamente es ficcionado, yo no estaba allí, pero si está en Madrid y se quiere hacer un traje, sí que tienes que buscar qué sastrerías había en el centro de Madrid en el 38. Yo creo que eso era importante. Sí, pero para ficcionar, ¿no? La novela, pero igual me refería también a personajes reales, es decir, 25 años de cárcel y con investigando en documentación, ¿no? Supongo que se puede encontrar compañeros, para algunos y para o carceleros que entraron o compañeros que igual tirando de hilo sacas historias, eso, ¿no? Personajes paralelos, ¿no? Claro, cada vez que lees una declaración en comisaría, que están escaneadas, digamos, tú ves la persona, investigas a la persona y a lo mejor está acusando a mi padre, por no hacer spoilers, de un robo en Lérida. Pero lo investigas y ves que es un sargento de Madrid, que ni lo conoce, pero ese hombre supongo que se pone su medalla y que le den por el culo. Ya está. Y luego hay personajes, por ejemplo, dos curas, que no voy a decir más por no hacer spoilers, pero sí que he investigado mucho la vida de esos dos curas, cómo fue,
porque son muy importantes para él en la novela. He contactado con familiares suyos. Ha sido interesante, muy apasionante ese proceso. Una pregunta, ¿eres padre o no? Si yo soy padre, que sepa no. Que sepa no. Ni creo que sea. Por la vida que llevo, debo tener horchata o algo así. O sea, ya, no. Yo, Creía que ibas a decir yo soy padre. Surprise. Hostia, mira tu hijo. Binarios. que supongo que todo esto lo empezaste a buscar por curiosidad de saber de qué tuyo. Pero a ver en qué momento dices, hostia, con esto lo que está diciendo. Eso una cosa y luego otra vez que es más, que ha sido más difícil. Si reunir toda la información en un montón de curro, pero es bueno ir allí, pedir, fotocopiar, hablar, qué es hacer. Y sentarte a tener todo y sentarte a escribir, a redactar, ¿qué es más difícil? ¿Qué ha sido más difícil? ¿La investigación? O sea, a redactar no es fácil. Mira, a la primera, cuando yo buscaba el nombre de mi padre, yo la verdad que tampoco tenía mucha curiosidad. Siempre han dicho que somos como dos gotas de agua, que es raro porque él no tuvo tiempo de enseñarme nada, pero igual está en la genética, no sé de eso. Pero soy igual de imprudente que él. Empiezo las cosas y luego hay una inercia que me lleva, que no pienso dónde me van a llevar. La segunda pregunta, la investigación fueron 2 años y el redactado de la novela 5 días. O sea, en esos 2 años tenía todo tan claro cuando cerré el puzzle que en 5 días, y a lo mejor 3 pollos, acaba el redactado, que luego hubieron revisiones y modificaciones. Y te voy a decir que cuando ya acabé el libro, sabía que estaba muy guay, porque no soy subnormal, estaba muy guay. Pero lo primero que pensé es, ¿a quién le va a interesar la vida de mi padre más que a mí, mi familia, mis amigos? No creía que lo iba a petar como lo ha petado. Me sorprendió bastante. Supongo que el boca a oreja ha hecho mucho, porque me consta que la peña que lo ha leído lo ha disfrutado muchísimo y supongo que se va recomendando. ¿No? Si no llegas a saber que es verdad, igual es verdad. Puede ser. Hombre, los que lo conocemos, tampoco él hablaba mucho de su padre. Era un poco un enigma también. Y había algo ahí que nos... ¿no? Y de repente leer este libro es, hostia. Además está escrito en primera persona, que eso Sí. importante, no sé. A mí me queda una pregunta sobre Hay gente esto. que a eso le ha frenado, que como me conoce mucho, en vez de ver a mi padre, me ve a mí todo el rato al estar en primera persona y le cuesta separar. El tema perdona, que es una cosa que me quedó pendiente ayer. Me dijiste que te costó, o sea, entrar para ponerte en la piel de tu padre fue sencillo, pero salir te costó. Salir Explícame me esto. costó un montón. ¿Qué pasó? O sea, para empezar a escribir en primera persona, te metes en la piel de tu padre, cada vez que hay una situación analizas cómo la resolvería y me fue bastante sencillo, o sea, me sentía muy cómodo avanzar. En 5 días acabé el libro. El problema vino después, que a lo mejor yo soy una persona súper tranquila, pero a lo mejor estaba en un atasco en el coche y ya sacaba la cabeza para insultar. O sea, me notaba Rollo violencia. que tenía una agresividad. No sé si os ha pasado cuando juegas a un videojuego a lo mejor de coches, que luego pillas el coche y vas a 300 por tu calle, que dices, me pasó un poco eso, que Sacó la pipa. me costaba volver a ser lo tranquilo que soy. Sí, no sé por qué pasa. Bueno, Supongo que coño, eso le pasa a los actores y pues van todos a terapia, claro, ¿no? estuviste mucho tiempo, ¿no? Allí dentro de... Es lo que dices, casi apenas te veíamos también. Estuviste sumergido en esta historia un montón de tiempo. Aislado también, trabajando... También no me veíais porque os iba a pegar una turra Nah, tremenda. no nos contabas demasiado. Yo quería sacarte cosas y estabas muy calladito. Pero bueno, fue una grata sorpresa leerlo. Me encanta y lo recomiendo muchísimo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? ¿Se puede fumar? Después... Va, vete a fumar. No, me traen un cenicero, me han dicho. Ah, vale. Como si fuera Echenique. Bueno, pues ayer caí en la cuenta de que otra conexión en estos 2 libros, que se escriben más o menos a la vez, pero no está programado ni acordamos nada, en absoluto, para nada. Ni somos tan interesantes. No, y Me yo... parece que escribamos un libro cada año, ¿no? No, bueno, ¿tú Coincidió. cuántos libros tienes tú?
Este es el 16. 16 libros. Antes no sé en quién me lo ha preguntado. ¿Tienes toque y algo más? Un poco hiperactivo y mucho talento también. Bueno, eso es. Pues, bueno, yo tenía una historia pendiente que recoger, que no tiene nada que ver con desafecto. Ya quiero que vuestras cabezas se vayan a los años 80. Imagínate, la música de Madonna, ¿no? Madonna, algo de los 80, sí, un Alaska. poquito. Alaska, ¿no? Bueno, en mi casa se oían Los Panchos y Julio Iglesias, pero era para darle así un poquito de más modernidad. Es una historia que tenía que recoger sobre unos sucesos extraños que nos pasaron en una casa donde veraneábamos con la familia. Somos de Barcelona, una familia humilde. La mayoría trabajaban en el mercado vendiendo pescado, somos pescateros. Yo digo somos porque también he sido pescatera, aunque un fin de semana, porque mi madre me dijo, no vales para vender pescado, nena. Hombre, fuiste a currar de tripi. ¿Qué te va a decir tu madre? Mamá, esto no lo escuches. En fin, tenía 15 años. Me dijo, ¿estudias o trabajas? Y le dije al día siguiente de estar en la pescadería, voy a seguir estudiando, ¿vale? Hostia, qué duro es eso. En fin. Te miraban lomberos, ¿no? Sí, es que bueno, esto es para otro libro, ¿vale? No seas cabrón. Entonces, bueno, cuando llegaba el verano, entre todos, somos una familia que estábamos muy unida, en manada, y podíamos ser 20, que cogíamos los coches todos en caravana, nos llevábamos a los hijos del vecino, a los hijos del zapatero, los tíos, los primos, y alquilábamos una casa muy barata en un pueblo del Baix Empordà que se llama Verges, que está en Girona, y a veranear allí. Pues hay una playa que está cerquita, que es Empúries, donde hay unas ruinas romanas, que es un sitio mágico y precioso, y allí prácticamente pasábamos el día. Luego también esta casa, que no os imaginéis una gran masía o un caserón, era un mamotreto que realmente, pues, literas, camastros, una casa pues pequeña, bueno, tiene 3 plantas, pero es como muy angosta, oscura. Como un gasteche. Un poco así, ¿eh? Y estábamos prácticamente todo el día en la calle con las mesas de camping, las sillas, los porrones de vino, los panchos a tope, pero a tope, las bicis, las excursiones. Este es el entorno, muy distinto a Desafecto, pero en esta casa, cuando las luces se apagaban y teníamos que ir a dormir después de unas buenas jornadas estivales, pues aquella casa tenía su propia esencia. Y cuando se acababan las risas y el fulgor del cachondeo, los ecos de la propia casa pues tomaban presencia. Esta casa la estuvimos alquilando durante 10 años. La gente me pregunta, ¿pero cómo estuvisteis tanto tiempo allí? Mi familia son muy brutos, muy brutos. Y hasta que no le dimos importancia a lo que pasaba, se hicieron muchas calaveradas y muchas bromas de fantasmas que en el libro lo explico todo tal cual. No he exagerado nada, no he querido... A veces me sentía tentada, ¿no? De decir, yo meto aquí una muñeca con un cuchillo por el pasillo y lo peto. Pero dije, no voy a desacreditar la historia para darle un aire de Hollywood. Digo, voy a explicarlo tal cual pasó, que ya es suficiente. Entonces, ¿qué pasó? Esta casa al final la tenemos que dejar porque ya el miedo... Nadie quiere ya dormir en esta casa. Así que es verdad que todos aquellos niños que veraneaban se hacen mayores y quieren ir a otros pueblos, discotecas, nadie ya quiere ir, pero el miedo ya es insoportable y la dejamos. Y ahí enlazamos con Doc, Doc es su mote, yo soy Martillo, en fin. Él empieza a investigar a raíz de un recorte de un periódico, ¿verdad? Y a mí me pasa lo mismo. En el 2013 recibo un correo donde hay un pantallazo de un periódico de Girona, un periódico local, donde dice unas obras de remodelación del casco antiguo, porque esta casa está en el casco antiguo, a 2 pasos de la iglesia. Unas obras de remodelación del casco antiguo ponen al descubierto un antiguo cementerio. Y hay una foto de un cuerpo aplastado, sin piel, totalmente aplastado, que yo no sé, pobre hombre, o lo que fuera, que yo no sé, o sea, es terrible, ¿eh? Yo nunca había visto una cosa así. Con medio cuerpo metido en la casa y otra mitad fuera. Y me dicen, esto es lo que están encontrando debajo de casa. Digo, hostia, tengo que ir allí. Fui a las excavaciones y fue cuando dije, esta historia la tengo que recoger ya, porque por desgracia muchos de los protagonistas del libro fallecen, importantes. Luego también el efecto Mandela, que llevamos rato hablando, no es el efecto Mandela, pero son recuerdos de más de 30 años. Se van nublando
Y dije, venga, este es el momento. Y otro punto importante para que yo me decida ya definitivamente es que me quedo embarazada. Y en el 2016 digo, esta historia la tiene que conocer mi hija. Y la voy a recoger desde este punto, porque si no, se va perdiendo, se diluye. Es una historia muy antigua. Y entonces empecé a investigar. Lo primero que hice, pues entrevistar a todos los testigos que son mi familia. O sea, tengo más de 6 horas de audios hablando con la familia. Sí que es verdad lo que os decía, algunas historias son como yo las recordaba, porque claro, a mí me engendran en esta casa, ¿vale? Así que muchos de los episodios que narro en el libro, yo soy un bebé y hay otros que ya soy mayor y lo que recuerdo es lo que se desencadena después de un feo. Yo qué sé, por ejemplo, os hago uno de los que yo recuerdo, estar durmiendo en esa casa y de repente unos gritos, pero atroces de la planta de arriba, que es muy importante en esta historia, y yo No qué eran sé, los panchos. no eran los panchos, tío, eran gritos de mi familia, mis primos, corriendo, gritando, toda la familia en pie, al comedor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo pequeñita, ¿qué ha pasado? ¿Qué es esto? Una luz, se ha abalanzado sobre mí una luz y la otra, a mí me han tocado los pies, eran unas manos heladas que me cogían de los pies. Bueno, yo recuerdo esto. Entonces, claro, a mí a lo mejor no me contaban todo para no... ¿Cómo? No, aquí nada, aquí nada. Yo aquí tendría 7 años. Y nada, en la Se familia... quedaban 2 para los triples. Y ya te digo que una familia muy normal, que no somos creyentes, ni religiosos, en ningún tipo de misticismo, somos muy terrenales. Y en definitiva, tengo esos recuerdos. Es como una noche normal en la casa de Verges. Y bueno, Verges, por ejemplo, es que todo el entorno vas tirando del hilo y todo lo que voy descubriendo, pues a ver, puede tener conexión con lo que allí vivimos, porque puede ser, tú te lo puedes creer o no te lo puedes creer, puede ser sugestión, pueden ser 1000 cosas, pero claro, todo lo que descubres de esa casa y de ese entorno, pues arroja algo de luz. Que sea consecuencia lo que vivimos de todo lo que descubrí, bueno, pues yo creo que puede estar relacionado. Sí que es enigmático que con movidones así vayáis 10 años seguidos de vacaciones a la casa. Claro. Igual. Mira, la primera en padecer un episodio es la abuela, la Yaya Madalena. Yaya es abuela en catalán. Y era una mujer que tenía una mala hostia, no estaba para tonterías. Es que tenía muy mala hostia mi abuela. O sea que ni fantasmas ni gilipolleces, ¿vale? Nada. Esta señora sube al terrado a tender la ropa y lo que ella dice es que alguien la empuja con muchísima fuerza, escaleras abajo. ¿Qué pasó? La familia sube, los gritos, ¡ah, me han empujado, me han empujado! La mujer se reventó una variz, la mujer se quedó ahí magullada en el suelo. ¿Qué pasó en mi familia? Eso os digo, somos un poco bestias. ¿Qué hicieron? No la consolaron ni la tranquilizaron, no. Le aflojaron las patas de la cama para que por la noche, cuando fuera a dormir, se le esparramara la cama y a la señora casi le da un infarto. Entonces se empezaron a reírse, los fantasmas, cachondeo, y ya habían adolescentes en esa casa que estaban empezando a padecer cosas. ¿Y qué hicieron? Pues callarse, para no ser víctimas de una calaverada. Porque hay varias en el libro y bastante bestias. Entonces, bueno, pues primero pasa esto, nada, son delirios de la abuela. Luego lo otro, esto es sugestión porque se está empezando a coger miedo. Otro año, otra cosa. Las luces de la casa se encienden, se apagan solas, da igual. Es el tendido eléctrico que es muy antiguo. Pero bueno, empieza ya la cosa a complicarse cuando hay perros que empiezan a reaccionar a fenómenos extraños. Y ya me explicarás tú cómo sugestionas a un perro. Y no son perros cualquiera, son perros, por ejemplo, que regentaban una chatarrería en Barcelona, perros fieros, pastores alemanes, que en la consigna de, por ejemplo, Sassi, ataca sea lo que sea. Tú imagínate, el perro se iba y te arrancaba una pierna. Pues el perro... Era obediente. Era obediente, era... Y regentaban una chatarrería los perros, dices. Los perros, sí. En el barrio de La Mina, que para quien no lo conozca... Sí, conocen el torete, el vaquilla. Allí llevaban chatarra a mi padre y a mi tío, los conocen a todos. Bueno, los conocían. Y ahora venía con lo de la chatarrería, porque también es para otro libro, ¿eh? El tema de la chatarrería. En fin, estos perros pues eran fieros, eran buenos y custodios con la familia, pero ante cualquier amenaza te arrancaban una pierna. Había mordido a un guardia urbano y tenían denuncias y todo, ¿eh? Era un cabrón. Y había matado gatos por el pueblo. Eso lo hacen al Sasu. Pues, al talego. Aún está el perro ahí. Bueno, o le pegan un tiro. En fin. Entonces,
todo se desarrolla en este entorno. Y os quería contar algo sobre la portada para que veáis un poquito de este pueblo. Hay 5 esqueletos en esta portada, no son casuales. Allí en Verges hay una danza popular muy famosa que se llama la dansa de la mort o la danza de la muerte. Se hace en Semana Santa. Son 5 esqueletos que salen a danzar en la procesión, ¿vale? Es que es todo muy siniestro. Hay 3 niños. 2 llevan unos platitos con ceniza para recordarte polvo eres y en polvo te convertirás. Otro lleva un reloj sin ¿cómo se dice? Manecillas. Manecillas. Para recordarte que el tiempo es breve. Y delante va la parca con una guadaña que pone Nemi ni parco, a nadie perdono. Y todo al son del tambor, con antorchas. Y tú imagínate a mi tía Conchita, que la pobre padeció uno de los fenómenos, de los episodios más aterradores, para mí es el single del libro, ¿vale? Si lo asociamos a un disco, fue una noche previa al Jueves Santo. Esa señora tenía las maletas hechas para irse a Barcelona. No, o sea, lo que había vivido esa noche le marcó para siempre. Y de repente ve a la muerte danzando pasar por delante de la puerta de su casa. Si eso no es una ironía del destino, ya me dirás qué es. Puede ser, ¿verdad? Estaban ensayando. Fue un miércoles previo al Jueves Santo, que es cuando sale la danza de la muerte. Y bueno, para ir acabando, para daros algunos tintes más sobre lo que descubrí, esta casa resulta que esta casa cuando nosotros la dejamos queda abandonada. Lleva 30 años abandonada. Tiene su propietario, pero no la alquilan. Aparte que, bueno, es que está adosada al único tramo del muro del castillo medieval que queda en pie. Entonces está como en un punto así que no se puede tirar abajo ni nada, pero es una casa muy complicada. Quien la quiera comprar, aquello... Es barata, decías ayer, ¿no? Sí, está barata, pero necesitas muchos millones para arreglar aquello. Está muy mal. Al estar adosada al único tramo del castillo medieval, ¿qué te explica eso? Si hubieron ajusticiamientos, si hubieron fusilamientos, que los hubo. Fernando el Católico de pequeño estuvo allí bombardeando y hubieron 30 ahorcados porque los pillaron. Bueno, hay una movida rollo Juego de Tronos, porque aparte es fronterizo Verges y tuvo muchos conflictos históricos de guerras, de baronías, con el condado de Ampurias, con no sé qué, bueno, unas movidas, Juego de Tronos total. ¿Y dónde pasó todo aquello? Allí. Nosotros íbamos allí a veranear, a jugar a las cartas y nada, y a escuchar los panchos. Pero lo que no sabíamos es que aquella casa tenía una historia que contar y espero haberla recogido aquí porque hay de todo. Hay una antigua cárcel, hay un cementerio, se escarbaron más de 150 sepulturas, algunas múltiples. Hay fotografías terribles de familias enteras abrazadas donde mi tío Pepe aparcaba el Mercedes. ¿Vale? Y allí estábamos. Así que podéis creer o no, yo no intento convencer a nadie, pero aquí queda esta historia recogida para que algún día mi hija, que yo creo que tiene este cierto resplandor que en las mujeres de la familia está un poquito más agudo, porque también considero que somos un poco la antena que despertó todo aquello, pues bueno, diga, mira, aquí puedo leer esto, no estoy... No sé si estás no asustando estoy a la pillada. peña. Y creo que los lo he contado todo. Si alguien tiene alguna pregunta... ¿Tiene alguna pregunta? ¿Qué ha dicho la familia? La familia está encantada. Aparte, porque lo que tiene este libro, que como está también basado en mis recuerdos, en mi infancia, está escrito de una manera muy entrañable. Yo tengo una familia que, bueno, puedo decir que estoy orgullosa de la familia que tengo. He tenido una infancia muy bonita. Ya te digo, una familia humilde, pero aquellos años todos coincidimos en lo mismo. A pesar de haber vivido aquellas experiencias aterradoras, algunas traumáticas, fueron los mejores años de nuestras vidas. Y era curioso como hacía una llamada o iba a visitar a un primo y es que fueron los mejores años de nuestra vida, pero nos cagábamos de miedo, era la siguiente frase. Sí, es que a raíz del libro, que esta es otra, porque algo que me caracteriza a mí es la ambición que tengo, que es nula, para todo lo que hago así me ha ido en la vida de la música, del rock y de todo. Y este libro lo escribí igual, con la misma ambición. Pues sencillez, contar una historia y punto. Y resulta, por ejemplo, la editorial que me saca el libro no tiene nada que ver con el misterio. A la editorial le encantó porque, oh, qué fantástico, usó la palabra fantástico, qué historia, qué guay, pero como una historia de fantasía. Pero lo que yo no sé del misterio ya es el caso de la casa de Verges.
Y a raíz de entonces, pues he estado en todos los programas del Misterio de España, todos. O sea, Espacio en Blanco, La Rosa de los Vientos, en todas las revistas, Año Cero, Más Allá, está en Cuarto Milenio. Se va a emitir dentro de poco el programa. Ha ido... Oye, pues pásale el contacto que también yo me apunto a todo. Catacumba, ¿eh? Catacumba. Buen nombre. Esta noche voy a hacer un podcast en la Posada del Cuervo. Y bueno, que no paran de pasar. Ahora estaba también un mensaje. Me han invitado, ¿conocéis las caras de Belmez? El caso este mítico. Pues se cumplen 50 años y me han invitado para que vaya allí como, mira, otra casa encantada. Venga, vamos, explícanos qué tal, cómo lo llevas. ¿Y cómo lo llevas? En ese terreno de los edificios, ¿no? Yo no quiero convencer a nadie, ¿no? Pero siempre está ahí. Claro, a mí no me... No sé, la duda de si me estás contando una milonga. Claro, yo tengo el respaldo. Es que es muy paradójico porque si conoces a Marta es cagueta. O sea, tú eres una tía cagueta. Ya me preguntan, Pero ¿y te ese enfrentas a una nombre? movida de esas que yo no hago 10 años de vacaciones ahí ni de Blas. Por muy barato que sea. O sea, miro en Booking otra movida y yo me piro. Pero a ver, era barata, estábamos tan a gusto que era un poco como, oye, fantasmas, un poquito de tregua que no nos queremos ir. Estaban por irse ellos, ¿no? Estaban hasta los cojones, yo creo, de nosotros. En los años 80 que vendían con la dama de Sevilla. ¿El qué? Vendían psicofonías en la revista. Ah, bueno. En casa. Psicofonías, bueno, ahora se están empezando a hacer estudios aparte, no son solo mis recuerdos, y se están descubriendo cosas que se pueden medir científicamente. Tema con un geomagnetómetro, o sea, se están haciendo otro tipo de estudios y pasa algo en la casa realmente. Hay algo extraño allí. Entonces, lo que tú me comentabas, a ver, yo te cuento mi vida. Y la gente que me conoce, después en los caminos de furgoneta, por la banda, yo soy la típica que entraba después del bolo, me tomaba un chupito y ya estaba hablando del área 51 con el primero que pillara, le planchaba la oreja y tú lo sabes, me encanta todo este tema. Entonces, estas historias eran mis grandes hits y mucha gente pues ya lo conocía un poco. Y tengo el respaldo de toda mi familia. Es que a lo mejor hay 10 testigos vivos que te pueden decir que esta historia es así. Y como han pasado años, a lo mejor hay alguna cosa que es muy curioso, ¿no? Lo que hablábamos de cómo se va nublando. Digo, voy a recuperar la historia porque tiene la cabeza bien amueblada, pero a lo mejor, no era el Sassi, era el Thais, no sé qué. Entonces, yo no he escrito aquí. Hay casos que yo sí recuerdo, pero como ya se han nublado mucho, digo, no me la juego. Entonces, si 2 personas me confirmaban la misma historia, entonces es lo que he recogido aquí. Porque una, sí, sacó la escopeta, y yo, ¿pero qué escopeta? O sea, son coger a toda la familia, volver a recordar todo aquello 30 años atrás, pero hay cosas que están clarísimas y están aquí recogidas. Y en el libro mismo lo explico, no quiero convencer a nadie, solo explico mi historia. Y tengo el respaldo de toda mi familia y ahora encima hay algunos datos, bueno, todos los descubrimientos, los distintos usos en la casa. Y ahora, para terminar, os voy a contar una cosa que me encanta, que es algo también alucinante, porque el libro, yo le preguntaba, otra pregunta que hacía yo a mis entrevistados, mi familia, pero no le decíais a la gente del pueblo lo que pasaba, no lo compartíais del palo, oye, esta casa, qué raro, que nos pasa. Me decían, no, que dirían que estábamos locos. Y digo, joder, a ver, no os importa que todos ahí, que tengo vídeos todos descamisados ahí, pero eso daba igual. Entonces, ahora la gente se está leyendo el libro y están llegándome historias de la casa que yo no conocía y que no sabía. Y hay una muy brutal que es de una señora que es la nieta de una tal Quimeta que tenía una lechería, y esta señora Quimeta murió con 103 años, ¿vale? O sea, que era una señora con una vida muy longeva, y ya tenía esta señora una abuela que también murió con 100 y pico de esa. Es una familia que tiene buena genética. Y esa bisabuela ya le decía, cuando vayas a repartir leche, no vayas a esa casa, porque allí llevaban a las brujas a matar. Entonces, claro, a mí me cuentan esto y digo, joder, tío, nadie me puede contar algo bueno, porque todo lo que sale de esa casa, bueno, no duraron ni una semana. Y esa casa está hecha una mierda, pero se puede limpiar, eso tiene fácil arreglo. Pero sales de ahí, yo he estado hace poco y salí con ganas de potar, y no por las ratas que me bufaban ni nada, sino porque bueno, yo no sé lo que sentí ahí, pero me destrozó. Agotada. Hay varias teorías y en el libro las planteo. Todo puede ser una fantasía, todo puede ser sugestión, pero hay datos que respaldan esta historia.
A mí me ha quedado una cosa por decir, que es que a partir de noviembre empieza una serie de presentaciones por centros penitenciarios, empezando por Soto del Real, que si delinquís y tal, pues Nos vemos ahí. nos vemos allí y os ahorráis comprarlo, porque estar allí. Ahí está gratis, ¿eh? Ahí está gratis. Y dejan fumar. Bueno, Ya está, ¿no? sí. No sé si alguien tiene más. Ahora humo y... Gracias. Muchas gracias. Salud. Me queda poco, pero... Me queda poco. Muchas gracias. Leire, Iker, todos. Merci. Muchas gracias, de verdad. Y ahora me viene la cabeza de que podríamos acabar con... Sobre todo diciendo, acabas